Bienvenido nuevamente a su programa legal por el canal CNC Medellín. El día de hoy vamos a retomar un tema muy importante que cada uno de ustedes nos hizo la solicitud por nuestras redes sociales, en especial en el canal de YouTube, que de entrada les puedo decir que los invito a que se suscriban al mismo para que nos dejen sus comentarios sobre qué temas o asuntos legales desean que hablemos en este su programa. Por ello, hoy he invitado a la doctora Stephanie Botero, quien nos estará hablando un poco sobre el tema de las sucesiones y también un poquito sobre el tema de los testamentos. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a CNC y al doctor Guerrero por invitarme. Es muy importante este tema de las sucesiones y para los televidentes que tienen tantas dudas de cómo funciona todo el trámite notarial, judicial o en qué caso se debería de realizar un testamento. Entonces podemos empezar a hablar sobre las sucesiones. Bueno, este tema ha sido muy consultado, no sé si es por el tema de la pandemia que se están incrementando las tasas de mortalidad en el país, pero entonces vamos a dejar claridad en cómo se pueden desarrollar este tipo de trámites, ante qué entidades, ante qué autoridades. Entonces, doctora, iniciemos por mencionar primero qué es una sucesión. Bueno, el trámite sucesoral se adelanta cuando una persona fallece y deja un patrimonio. Entonces, en ese caso, el patrimonio hay que entrar a repartirlo a quienes son sus herederos. En este caso podrán ser los hijos si dejó descendencia, nietos, padres, hermanos, cónyuge, compañera permanente. Es muy importante dejar claro que todo el trámite de las sucesiones se trata por igual al cónyuge y al compañero permanente en todos sus derechos. Entrar a liquidar sociedad conyugal, entonces son varias cosas que se adelantan, sobre todo para entrar a repartir ese patrimonio, tanto los activos como los pasivos. Y esa es la sucesión como tal. Es muy importante lo que dice la doctora Botero, que está hablando tanto de activos como de pasivos, porque el patrimonio es eso, ¿no? Es un conjunto tanto de activos como de pasivos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en el caso tal de que una persona, antes de cuando fallece, pues ha dejado, por ejemplo, 1.500 millones en deudas y solamente 1.000 millones en activos? ¿Qué pueden hacer esos herederos? Bueno, es muy importante tener en claro que la normatividad permite que los herederos, al momento de aceptar la sucesión o ese legado que le haya dejado a la persona, determine que va a recibir con beneficio de inventario. Beneficio de inventario significa que uno recibe lo que le toca, pero que se pague primero. Hasta el monto de los activos. Hasta el monto, exacto. O sea, si por algún motivo, en el ejemplo que dabas, las deudas sobrepasan lo que se dejó como activo, primero se pagan las deudas, y si quedó faltando 500 millones de pasivos y si se recibió en beneficio de inventario, uno como heredero no tendrá que asumir con su propio patrimonio las deudas que dejó su difunto, por así decirlo, padre. La normatividad dice que se entiende que todas las personas reciben con beneficio de inventario. Distinto es si alguno de los herederos o todos dicen, por el orgullo, por el honor de mi padre, yo prefiero recibir pura y simple. Pura y simple significa que si por algún motivo queda faltando dinero para asumir los pasivos de mi patrimonio, yo voy a hacer esos pagos. Pero no es la regla general, lo que digo es que por la costumbre y la normatividad lo trae así, es que se reciba con beneficio de inventario. Es decir que en el tema de las sucesiones se puede recibir esa herencia de dos formas, o pura y simple o con beneficio de inventario, como lo está explicando la doctora Botero. Mucha gente dice, y es un tema que constantemente nos llega a las redes sociales, y es que si una persona, por ejemplo, tiene muchas deudas, que si esas deudas se pueden heredar. Entonces la respuesta sería que sí, ¿cierto? Solamente entonces que para, digámoslo así, si no se quiere entrar a responderse, simplemente se recibe de manera con beneficio de inventario, no de forma pura y simple, y en ese caso pues se liquida esa deuda hasta por el monto de los activos, y es lo que le acabo de entender. Sí, claro que sí. Bueno, doctora, hablemos entonces un poco sobre qué pasa cuando la gente o los familiares no quieren hacer el trámite de ese reparto de esos bienes de mutuo acuerdo. ¿Ante quién hay que ir? ¿Y qué sucede cuando se puede recibir, por ejemplo, de mutuo acuerdo? Todos los familiares de ese ser están de mutuo acuerdo en la forma en que se va a repartir, en que se va a adjudicar cada uno de los bienes de esa persona. Entonces hablemos un poco de ello. Bueno, es más
fácil entrar a determinar el tema sucesoral notarial, que es el que es de mutuo acuerdo, ya que cuando no hay un acuerdo entre los herederos y tenemos que acudir al trámite judicial, se vuelve un poco más complejo. Entonces, empecemos hablando del trámite notarial. En el momento en que se da la apertura de la sucesión, esto es, fallece la persona, al fallecimiento, a partir de ahí ya se dio la apertura de la sucesión. Entonces, habrá que determinar quiénes van a ser los herederos, porque si por algún motivo esa persona tenía una compañera permanente o estaba casado, hay que entrar a liquidar la sociedad conyugal o sociedad patrimonial respectivamente. Entonces hay que llamar a la cónyuge sobreviviente o a la compañera permanente sobreviviente, porque ella va a ser parte de la sucesión en el momento de la liquidación, porque hay que repartir los gananciales. Y van a estar los otros que son los herederos. Digamos cualquier cosa, dejo 5 hijos. 5 hijos, todos están vivos y todos están de acuerdo, tanto la cónyuge como los hijos, de decir, hagamos este trámite de vía notarial. Es necesario para este trámite que se contrate a un abogado para que presente la solicitud, para que presente los inventarios avalúos y el documento de partición y adjudicación de los bienes que dejó esa persona. De hecho, ese tema que estás mencionando es muy importante porque constantemente, no solamente en redes sociales, nos preguntan si se requiere sí o sí para adelantar un trámite de sucesión, sea por vía de mutuo acuerdo o no existiendo acuerdo, es decir, ante un juez de la República, si se requiere abogado. Y la respuesta es que indiscutiblemente se requiere abogado, tanto para ese trámite también como para el trámite de los divorcios. A veces uno ve que la forma en que la gente busca o consulta los temas de divorcio, dicen, ¿cómo hacer un divorcio sin abogado? Pues la respuesta es sencilla y es que eso no es posible. Igual sucedería entonces con los trámites de sucesión. Hablemos, doctora, un poco de cuánto se puede estar demorando el trámite, por ejemplo, ante un notario, en el caso de mutuo acuerdo, y más o menos qué costo podría tener. Y hay que hacer una precisión ahí que también obviamente los costos dependen del monto de los activos o de las propiedades que hay que incluir, porque frente a eso se pagan unos impuestos. Claro que sí. Cuando estamos hablando del trámite notarial y de los pagos que hay que incurrir, es necesario que tengan presente, necesitamos saber cuáles son los costos de esos inmuebles. Digamos, la persona dejó una finca, un carro, un apartamento. Necesitamos los impuestos prediales para poder determinar el valor catastral que tenía o que tiene ese inmueble. Digamos que ya la asociación nos está rondando los 500 millones de pesos y además tenía una obligación crediticia en un banco que también va subiendo el monto por pasivo, y la notaría tiene unas reglas para determinar, dependiendo de los salarios mínimos o de los montos que tengan los bienes que se van a entrar a liquidar, un porcentaje, tanto para notaría, un porcentaje para rentas y registro y otro para los impuestos que se han de pagar. Otra cosa que decías del tiempo de duración de este trámite. Cuando uno hace la solicitud ante el notario, inmediatamente se deben hacer unos emplazamientos, y además de los emplazamientos se envía la documentación a la DIAN, porque se debe de verificar que no se le estén debiendo dineros a ellos, porque en caso de que así sea, pues se le deberán de hacer los pagos y de respectivas deducciones a esa sucesión. Por lo que al tener que adelantarse ese trámite con la DIAN, mientras que la DIAN da una respuesta, este trámite sucesoral puede estar demorando entre 4 a 6 meses. Respectivamente, cuando ya salga la escritura pública, esta se debe de registrar. Y el trámite de ente de registro se puede estar demorando también unos 15 días hábiles para que registro verifique que todos los documentos estén bien, que se haya aportado toda la documentación y que ellos hagan ya la respectiva anotación en la matrícula inmobiliaria de los inmuebles que se entraron a adjudicar en el trabajo de partición de la sucesión. Claro que sí. Lo que llaman también el certificado de libertad y tradición, ahí es donde queda esa anotación, que es lo que está hablando la doctora Botero. Bueno, ¿y qué sucede entonces con la vía judicial? Es decir, cuando no existe un mutuo acuerdo, ¿y por qué es necesario el emplazamiento? Bueno, en el caso del trámite judicial llegamos al punto de que vamos a llevar el mismo ejemplo que traíamos ahorita. Existe una cónyuge, hay 5 herederos y todos están de acuerdo menos uno de los herederos. Uno de los herederos dice que él no está de acuerdo con el monto a que se va a adjudicar porque él considera que él merece un poco más que los otros herederos. Cuando uno de los herederos dice no estar de acuerdo, inmediatamente se va a abrir un trámite procesal de sucesión ante un juez. Ahí van, ya como lo determinen, si quieren los 4 hermanos con la cónyuge contratan un abogado o cada uno en particular contrata de a uno, y se determina que contratan al abogado, se hace la demanda
Y uno como abogado en nuestros trámites de sucesión se debe de demandar para que se citen a quienes son los otros herederos determinados. Heredero determinado será, por ejemplo, el hermano que no quiere llevar la sucesión de mutuo acuerdo. Él es un heredero determinado porque sabemos específicamente quién es. Pero también tenemos que enunciar a los herederos indeterminados. Aquellos herederos indeterminados es que no sabemos si pueden existir otras personas que tengan interés o que tengan un derecho o que tengan un derecho sobre este trámite de sucesión. Puede ser, digamos, algún acreedor, puede ser también una persona a la que se le hayan hecho una cesión de derechos hereditarios y tenga como demostrarlo a través de una escritura pública. O que hayan hijos no reconocidos. O que exactamente existan hijos o que hayan sido reconocidos pero que los hermanos no lo conocen. Entonces ahí es donde se hace ese llamado para que venga el proceso y se haga parte. Por eso es que se hacen esos emplazamientos para que se tenga conocimiento de que se está haciendo una sucesión y que si usted considera que tiene derecho, acuda a ella y solicite lo que considere le toca, por así decirlo. Bueno, ¿y qué pasa cuando efectivamente existen herederos determinados, se conocen quiénes son, pero la persona dice, bueno, falleció papá, y entonces papá dejó unos bienes muy jugosos, muy interesantes, y mi hermano está en los Estados Unidos, y él también sabe pues que falleció papá, pero no le voy a decir que voy a adelantar el trámite de sucesión, lo voy a desconocer. Y entonces esta persona se va para la notaría y dice, no, es que yo soy el único hijo, venga, adelantamos el trámite de mutuo acuerdo, sale el trámite, le adjudican todos los bienes a él. ¿Qué puede pasar con ese otro hijo que es conocido, pero que fue desconocido en el trámite de esa sucesión? Bueno, para esa persona que se queda por fuera de una sucesión, porque a veces suele pasar, hay algunos fallas entre el momento en que los hermanos consideran que quieren desconocer a alguien y saben dónde está, dicen mentiras, más allá de todas las implicaciones penales y legales que pueden existir al mentir, porque hay que tener presente que es una escritura pública, es un documento público, donde usted da fe de que usted en la solicitud dice no conozco que existan más herederos y usted tiene un hermano que puede fácilmente demostrar que son hijos de los mismos padres y que prácticamente lo desconocieron por estar fuera del país. Más allá de esas implicaciones legales, ¿qué derechos tiene la otra persona? En el momento en el que falleció su padre, puede haber iniciado el trámite de sucesión por notaría, haber llamado a sus hermanos, pero como no se logró hacer en este momento, puede acudir ante un juez y hacer una acción de petición de herencia. Y es, me dejaron por fuera, yo tenía derecho, mire el registro civil de nacimiento mío, él era mi padre, y venga, citen a todos aquellos a los que hicieron la sucesión por vía notarial y vengan, entréguenme la parte que a mí me correspondía al haber estado en esa sucesión porque yo era un heredero. Para eso existe un término, ¿no? Un término de ley. Sí, son 10 años. Hay que tener presente que si bien usted está fuera de otro país, si usted deja pasar ese tiempo, no existe excusa. Es decir, pasaron 20 años, pero es que yo no sabía. La normatividad da ese tiempo como máximo porque en muchos aspectos la norma no deja los tiempos al arbitrio de hasta por el fin de los tiempos, no. Usted tiene un término legal para hacer respetar sus derechos. Si usted no lo hace dentro de ese tiempo, la norma prevé que a usted no le importó y por tanto ya le prescriben los derechos o le caducan. Bueno, hablemos un poco sobre lo que tiene que ver directamente con los testamentos. ¿Cómo se puede elaborar un testamento? ¿Ante quién se puede presentar el mismo? Bueno, es muy importante porque las personas creen que los testamentos no son importantes o que pueden llegar a ser muy cuantiosos. Realmente los testamentos son muy económicos, es un documento que se hace por escritura pública, pero que tiene la particularidad de que es un acto sin cuantía, por lo que no es un documento tan costoso y esto ayuda muchísimo para temas de dejar en claro qué bienes quiero repartir, porque no es mentira para muchas personas de que hay hijos que son más entregados con los padres y que si no se hace una sucesión, cuando son los órdenes hereditarios del Código Civil, se dan porcentajes iguales. La norma no dice a este hijo que se portó mejor le vamos a dar un porcentaje mayor, no. La normatividad dice son 5 hijos y solamente están ellos, le vamos a repartir a cada uno el 10%, ¿cuánto sería, doctor? El 20%. Para los 5 hijos y la norma lo determina así. Distinto es el caso del padre que considera que yo tengo 5 hijos y todos los 5 hijos, hay que tenerlo presente, son herederos forzosos, o sea que son legítimas, rigurosas las que hay que repartirle. La norma dice a esos hijos, primero no los podemos desheredar, sino con los argumentos que trae el Código Civil. Y además de eso les debo dejar el 50% de mis bienes.
Entonces, si yo tenía 200 millones de pesos en activos, para el momento en que hago el testamento, determino que de esos 200 millones yo tengo que sí o sí adjudicarle 100 millones a esos 5 hijos. Pero con una reforma que se le hizo al tema de los testamentos en el año 2018, que entró a regir a partir del año 2019, ya la parte testadora determina que puede disponer de su otro 50%. Anteriormente uno solamente disponía libremente de una cuarta parte y se tenía otra cuarta parte para mejorar a uno de los herederos. Ahora no. Ahora yo tengo un 50% de libre disposición. ¿Libre disposición para qué? Para dejarle a uno solo de mis hijos, o a 2 o a 3, o decirle con ustedes no, y yo voy a dejarle este otro 50% a quien fue mi mejor amigo de toda la vida. Ya es una determinación que la norma prevé que usted pueda disponer de su patrimonio en un 50% sin desconocer a los otros. Para este tipo de trámite de testamentos se tiene que, los más comunes es el abierto y el cerrado. El abierto es el que yo a viva voz ante un notario determino qué son los bienes que yo voy a dejar. Puedo decir, le voy a dejar tal casa a mi hija Sofía y Mariana, le voy a dejar tal carro a mi hijo Mauricio y voy a dejar la cuenta bancaria donde tengo 50 millones de pesos a mi cónyuge. Determino específicamente y digo a viva voz ante 3 testigos y el notario qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy repartiendo. Y existe otro testamento que es cerrado. El testador determina que a través de un documento deja las solemnidades, pero nadie más sabe sino él qué fue lo que determinó en ese testamento. Se entregan un sobresellado y lo único que hace el notario y sus 5 testigos es levantar una escritura pública de que en ese sobre hay un testamento, que solamente se va a abrir al momento en que se haga la apertura de la sucesión, que esto es al fallecimiento de esa persona. Ese tema es importante porque mucha gente dice, pues, ¿cómo se va a aperturar una sucesión cuando fallece la persona? Es que una cosa es la apertura de la sucesión y otra cosa es la apertura del proceso de sucesión, son diferentes. Para esa apertura del proceso de sucesión no existe un término, ¿cierto? No, puede ser en cualquier momento. Bueno, doctor, frente a la pregunta, no existe un término. Lo que sucede es lo siguiente. Digamos que Pepito Pérez dejó solamente un terreno. Los hijos dicen, pues afán de hacer la sucesión de mi papá no tenemos. O no tenemos recursos. O no tenemos para contratar el abogado, pagar impuestos. Exacto, y son 2 herederos y determinan de que no, cuando tengamos el dinero lo hacemos, pero tampoco están viviendo en ese lote, en esa casa, sino que cada uno, digamos, viven en diferentes ciudades y dejaron pasar el tiempo. Y ese inmueble quedó ahí, habían unas personas que vivían, que cortaban, podaban el sector, hicieron frutos, hicieron mejoras, no pagaban arriendo, simplemente se fueron quedando ahí y empezaron a poner la luz, pagar los servicios, empezaron a pagar el impuesto predial porque dijeron, pues nosotros somos los que estamos haciendo las mejoras acá, yo ya me creo dueño y así empezaron a pasar los años. Cuando llega el momento, ya llevan 10 años y dicen, nosotros podemos hacer un trámite de prescripción adquisitiva del dominio, esto es, por el paso del tiempo a mí se me puede determinar a través de un juez mediante sentencia que yo soy la dueña de esta propiedad porque la persona que era la dueña no se ha aparecido durante los últimos 10 años y yo he hecho todos los actos de señorío de esa propiedad. En ese momento, ¿qué sucede? Se hace, digamos, la demanda, contratan el abogado y se emplaza a los herederos determinados e indeterminados y les llega la citación a los herederos del señor y dicen, pero ese lote era de mi papá, es parte de una sucesión. Y pueden llegar ante el juez y decir, no, es que nosotros ya vamos a hacer la apertura de la sucesión, lo que pasa es que se nos olvidó, se nos pasó, no teníamos el dinero para hacerlo. Proceso. Claro, y llegan al proceso a decir, es que esto es parte de una sucesión, pero que nosotros ya lo vamos a hacer, ya estamos haciendo el trámite ante notaría. No va a tener validez porque con el paso del tiempo esas personas adquirieron y tienen todos los requisitos para que se les adjudique esa propiedad. Y si bien es cierto, la sucesión no tiene un término para que prescriba, para poderla adelantar, el derecho que tenían sobre esta propiedad lo van a perder, porque estas otras personas hicieron todo para que se les adjudicara. Entonces, no es una excusa decir, es que eso es parte de una sucesión y en cualquier momento nosotros vamos a hacer el trámite. Por eso es recomendable que al momento de que una persona fallece, muchas personas dicen, yo voy a esperar a que también fallezca mi mamá para hacer el trámite de la sucesión conjunta. Es posible, sino que hay que tener presente quiénes están haciendo posesión
de los bienes que se quedaron de la masa hereditaria para que no vayan a pasar este tipo de conflictos, porque el tema de los 10 años es sin importar que existan otros dueños, esto es, sin que sea una ocupación violenta, pero es pública y dice, no, es que yo tampoco me voy a ir de acá, yo estoy haciendo todos los actos de señorío y yo me quiero quedar aquí. Y cuando dejan que todo ese tiempo pase, después viene un proceso de prescripción y ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces es muy importante que los televidentes lo tengan claro. Bueno, hablemos un poco sobre si es posible que, por ejemplo, una de esas personas que son herederos y fallece, la persona fallece, ese causante dejó de existir y dejó unos bienes, uno de los herederos está en Colombia, pero el otro está en los Estados Unidos. ¿Es posible que ese heredero que está en los Estados Unidos pueda adelantar también el trámite del proceso de sucesión, sea por mutuo acuerdo ante notario o ante juez en caso tal de no existir acuerdo, él estando en otro país? Sí, no habría ningún inconveniente para hacer el trámite. Simplemente que si está de mutuo acuerdo, él deberá de enviar un poder respectivamente apostillado para que aquí en Colombia el abogado adelante el trámite. Ahora, en el caso de que se haga ante el juez también es lo mismo, es un poder que se le da al abogado debidamente apostillado para que se haga el trámite acá en Colombia. Por el momento todo el tema de la pandemia ha dado que la justicia se haya vuelto virtual, por lo que la mayoría de las audiencias, por no decir que casi todas, se están adelantando a través de plataformas virtuales como lo son Microsoft Teams. En ese caso, es posible que mientras que hacemos todo el trámite, digamos, judicial, la otra persona se encuentre en cualquier otra parte del mundo, pero al momento en que se le acuda o se le necesite para una audiencia, se pueda conectar, no importa en la parte del mundo en la que se encuentre. Entonces, no va a haber ningún inconveniente si la persona no está acá. Siendo un poco más claros en cuanto al tema de la sucesión, pues ya hemos mencionado que cuando la persona pues deja un testamento, entonces se adelantará esta sucesión testada, es decir, conforme a los lineamientos del testamento. Ese testamento se puede declarar nulo, se puede hacer algún proceso para que sea anulable. Por ejemplo, esa persona fue coaccionada a dar una voluntad ante un notario, no era su voluntad verdadera, pero fue coaccionada y eso es lo que quedó plasmado, la persona fallece. ¿Es posible anular eso? ¿O por algún vicio del testamento eso es posible anular? Sí, el trámite se puede hacer, en este caso ante un juez, por los herederos. Se hace la apertura de la sucesión, la persona fallece y en ese momento van y se dan cuenta que existía un testamento, puede ser abierto o cerrado, y empiezan a mirar y dicen, pero es que para esta fecha mi padre ya estaba en un estado muy enfermo, ya estaba a punto de fallecer, digamos que el testamento se otorgó unos 5 días antes, y los herederos dicen, es que es muy extraño la forma en cómo hizo la repartición de los bienes, mire, le dejó prácticamente a una persona que no tenía como, no era llegada, fue extraño, la firma no está bien plasmada. En ese caso, si bien es cierto, se hace ante un notario que da fe pública de que todo el acto se está haciendo bien, no obsta para que uno no pueda acudir ante un juez y se busque la nulidad de ese testamento. ¿Por qué? Porque al anularse ese testamento, si se logra comprobar que la persona fue coaccionada a la hora de hacer la repartición de los bienes, se cae el testamento, por así decirlo, y volvemos a los órdenes hereditarios que trae el Código Civil para hacer la repartición de los bienes según la normatividad. Como si hubiese sido entonces intestada. Como si hubiese sido intestada. Bueno, es muy importante ese tema. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, porque por ese medio, por ese mecanismo, es donde nosotros seleccionamos todas sus preguntas y entramos a resolverlas. Muchas gracias por nuevamente haber visto este programa, esta transmisión. Si tienen alguna duda en la que le podamos servir como empresa, nos pueden contactar al celular 300-222-4618 o a la línea telefónica de Medellín con el indicativo 4-512-9527, porque nosotros hacemos valer sus derechos.